Buen día, respetable público que nos acompaña. A continuación les presentaremos nuestro proyecto Acoustic Energy, elaborado por los alumnos de sexto semestre que se muestran en pantalla. Decidimos utilizar esta cita bíblica ya que la finalidad de nuestro proyecto es aprovechar una importante forma de contaminación. Y como lo dice la propia cita, Dios nos ha regalado todo lo que existe en el mundo terrenal y por ende debemos cuidarlo, amarlo y respetarlo. Desgraciadamente, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo poco o mucho que estemos contribuyendo a la contaminación de nuestro planeta. Every year, we see our planet affected to a great extent due to pollution, a problem that affects us all. Through research and our knowledge of the subjects, we will discover how we can take advantage of this situation. We know that sound generates energy, but what will happen if we take advantage of this energy? Can you imagine how much energy we will save using only sound? If we commit to our planet, we will see great changes. La contaminación acústica, según el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española, es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que implican molestia en las condiciones normales de un medio determinado. En México, la contaminación acústica no es un tema al cual se le preste la atención suficiente, pese a que existen normas de regulación y límites definidos ante los decibeles acústicos. Un ejemplo más real se encuentra en la capital del estado, quien, de acuerdo con un análisis del Instituto de Información Territorial, los altos niveles de ruido en la zona metropolitana de Guadalajara afectan de manera directa a miles de personas diariamente, debido a las actividades productivas, de transporte y recreativas. Contemplando que la contaminación acústica es imposible de erradicar debido a la necesidad de las ciudades por funcionar, es primordial dar a estas un segundo uso, que permita crear aportaciones positivas. Nosotros buscamos utilizar de forma provechosa la cantidad de ruido ocasionado en los diferentes espacios, de forma que se dé un nuevo uso a este problema, generando energía útil dentro de la sociedad, así como realizar un prototipo novedoso que permita utilizar las diversas ondas sonoras producidas para transformarlas en energía eléctrica, que podrá ser utilizada en procesos de interés social. Se creará un dispositivo que transforme esta contaminación en energía eléctrica, de modo que pueda aportar en la solución de insuficiencias sociales. Dentro de este prototipo será posible dar un segundo uso a un agente contaminante dentro de la sociedad, que debido a su origen resulta casi prácticamente imposible erradicar. En este proyecto se plantea convertir las vibraciones de electricidad por medio del principio del electromagnetismo de Hans Ørsted, pero de forma inversa. Las ondas que producen los sonidos se desplazan hacia una bobina dentro de un campo magnético donde se induce una corriente eléctrica. Este sistema es capaz de traducir la energía mecánica de las ondas sonoras en electricidad. Proponemos aprovechar la energía del sonido para utilizarla de diferentes maneras. De esta forma, se tiene prevista una primera implementación en la Ciudad de México, en donde, de acuerdo a un informe de Animal Político, se registran en la zona céntrica entre 72 y 83 decibeles, lo que equivale a 14.12 milivolts aproximadamente, los cuales podrían ser recibidos en diversas membranas, que debido a su posición elevan el voltaje y la corriente, y a su vez sean amplificados. Cuando hablamos de la contaminación acústica, podemos hacer un énfasis importante en los últimos años, pues si bien el ruido ha existido desde los inicios de la humanidad, este ha tenido una importante presencia gracias a la urbanización, ya que la acumulación de sonidos en un mismo medio da lugar a la contaminación acústica. Un sonido es producido por el movimiento de partículas a través de un medio saliendo de su estado de reposo, viajando a través del aire con una velocidad aproximada de 340 metros por segundo. Este se expande como una onda y es una vibración mecánica. Por su parte, el ruido se define como un sonido inarticulado y es por lo general desagradable. Para que un sonido pueda considerarse ruido, debe superar una cierta cantidad de decibeles. Tomando como ejemplo un micrófono y un altavoz, podemos analizarlo de la siguiente forma. El micrófono cuenta con dos cables conductores que transportan corrientes eléctricas de baja intensidad. Los sonidos convertidos en electricidad entran en la consola, la cual permite aumentar el volumen, es decir, amplificar la señal eléctrica, o por su parte, ecualizarla, efecto que se logra variando la frecuencia de las mismas ondas. Y de esta manera se consigue una potencia mayor de sonido. Tanto el micrófono como el altavoz tienen el mismo funcionamiento, solo que de forma inversa. El micrófono toma el sonido y lo convierte en electricidad, mientras que el altavoz transforma en sonido la electricidad.
Partiendo de todo esto, podemos plantear la traducción de las ondas sonoras del medio para generar energía con esto. Tomamos como referencia un proyecto elaborado por el alumno Xiaowang Wang, quien se dio la tarea de crear un cargador para celular. El proyecto convierte las señales acústicas en energía eléctrica a través de transducción. La investigación será de tipo experimental con enfoque en el método de forma correlacional, utilizando un razonamiento hipotético deductivo debido a las recurrentes pruebas que se harán al poner en práctica la teoría sobre el electromagnetismo y la transformación del sonido en energía, conteniendo enfoques cualitativos y cuantitativos. Maneja además la investigación de campo enfocándose en el espacio natural en el que se desarrolla un suceso, estudiando a un sujeto único con métodos transversales para su elaboración y longitudinales para su comprobación. Como técnicas de recolección de información para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes, destinamos las verbales y las documentales. Para llevar a cabo este prototipo tenemos como principal recurso la existencia de una bobina, la cual se encarga de transformar la energía de acuerdo con las propiedades descritas por la teoría electromagnética. Es por ello la razón de considerar los tres pilares fundamentales de la ley de Ohm: el voltaje, la corriente y la resistencia. Para comenzar con ello, será necesario pasar por una etapa experimental, en la cual se conseguirán diversos tipos de bocinas a fin de evaluarlas por medio de un voltímetro y examinar el grosor del inductor y el número de espiras que conforman la bobina, para determinar cuál es capaz de generar mayor voltaje. Considerando la funcionalidad inversa, se manipulará a la membrana de la bocina, la cual actuará como receptora de manera que al percibir una vibración sea capaz de producir un movimiento mecánico, el cual podrá traducirse en un voltaje y una minicorriente, los cuales serán amplificados. Por su parte, para la aplicación a gran escala, el prototipo diseñado consta de un conjunto de membranas receptoras de polipropileno, colocadas en serie y en paralelo en puntos estratégicos de las calles que producen mayor cantidad de decibeles. De esta forma, al tener contacto a las ondas sonoras con la membrana colocada, se producirá una vibración que dará lugar a la generación de voltaje y corriente, y simultáneamente, a través de la conexión en serie y en paralelo, harán un aumento en estas, mismas que posteriormente serán amplificadas por medio de un amplificador operacional en configuración no inversora. Este tipo de amplificación permite aumentar una señal de voltaje la cual no altera la fase de entrada y se ve controlada por la relación entre las resistencias conectadas a la terminal de salida y a la terminal inversora. El voltaje de salida entregado de esta configuración está determinado a través de la fórmula de salida. Gracias a la amplificación del voltaje, estimamos posible la creación de un centro de carga público para dispositivos móviles, alimentado por las ondas sonoras que se transformarán en energía eléctrica, otorgando entonces, según la evaluación de la fórmula, alrededor de 14 volts de carga. Así pues, se confirmaría la efectividad del prototipo y su eficiencia aplicada a gran escala para implementarse mediante 3 etapas: corto plazo, como un centro de carga público; mediano plazo, como una red de alumbrado en comunidades vulnerables; y largo plazo, como una planta de energía en comunidades vulnerables. En concreto, la ejecución de este proyecto comprende una serie de aprendizajes y conocimientos adquiridos durante la realización del estudio teórico y especulativo de la idea. A lo largo de la etapa de investigación de este designio, nos enfrentamos con diversas complejidades, recalcando la importancia de la aplicación de las tecnologías hacia el aprovechamiento de los agentes nocivos y contaminantes de los que hoy somos responsables. Y como señala el Papa Francisco, cuando somos capaces de superar el individualismo, se vuelve posible un cambio importante en la sociedad, premisa que nos impulsa a realizar este proyecto, pues al transformar un problema en solución, avanzamos un paso más en la mejora de la sociedad. Muchas gracias.